Saludes a todas, a todos. Qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes, con los que están viendo estos interesantes materiales, estas entrevistas y también los conversatorios que hemos establecido. Parte del grupo de los que fuimos estudiantes de la generación o del cohorte que iniciamos carrera por aquel entonces en Univalle, en lo que se llamaba por aquel entonces el Plan de Psicología, que pertenecía a la Facultad de Psicología. Y estamos tratando precisamente de reflexionar y también de hacer recuentos de toda esa época maravillosa que nosotros precisamente tuvimos la oportunidad de vivir en la Universidad del Valle, en el campus. Y en ese orden de ideas, me alegra presentarles a los que no lo conocen aún, a Diego Mercado, el cual es actualmente uno de los maestros, muy interesantemente, en el Instituto de Psicología. Y es para mí un placer, pues, presentárselos a ustedes, a los que no le conocen, como digo. Y gracias, Diego, por aceptar nuestra humilde invitación de estar aquí en este espacio para registrar en el tiempo este importante momento que estamos viviendo y parte de la historia que hemos vivido nosotros como estudiantes de nuestra alma mater. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Buenos días, Dalben. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están viendo o que van a ver esta entrevista. Gracias nuevamente, eres muy amable. Bueno, pues como tú lo sabes muy bien porque fuiste estudiante, eres egresado de allí y desconozco otros detalles, pero precisamente eso lo vamos a recopilar ahorita durante esta entrevista. Conoces que la universidad está cumpliendo 75 años de ser establecida, de ser fundada. Conocías perfectamente el ámbito político, psicosocial de nuestra ciudad, donde está localizado el campus principal de la universidad, el ambiente de aquel de, estábamos estrenando una constitución por esa época, porque como tú no lo puedes corroborar, pues tú perteneces en parte también a ese mismo momento histórico de los 90 y empezaste por ahí cerca, muy cerca de nosotros. Y pues claro, todos esos aspectos nos unen y somos parte de la historia. Y es importante que se reflexione al respecto. En ese orden de ideas, me gustaría saber, Diego, quién eres, cuál es tu historia, en dónde naces, dónde te formas académicamente en tu primaria, en tu secundaria, qué haces antes de estudiar en la Universidad del Valle, qué transiciones hubo por allí, cómo transcurre tu niñez, tu adolescencia, tu juventud. Todo esto es interesante capturarlo porque eres parte precisamente integralmente de la universidad. Y pues, es muy interesante poder registrar acontecimientos que nos unen a nosotros como estudiantes y a varios de ustedes hoy en día como compañeros de trabajo porque son maestros de la misma universidad. Gracias, Diego. ¿Nos puedes hablar al respecto? A tu historia. ¿Quién eres? Pues, Dalbert, yo nací en el año 75, aquí en la ciudad de Cali, en un barrio que se llama el Barrio Olímpico, que es un barrio del sur de Cali, de estrato, digamos, de estrato 4. Mi primaria la hice en una escuela pública que queda por allí mismo, en el mismo barrio. Y el bachillerato lo hice en el colegio Fray Damián González, un colegio franciscano privado. ¿Cuál fue la transición pues hacia la universidad? Pues no hay mucho que contar, la verdad. Pues yo recuerdo que me gustaba mucho cuando estaba en el colegio, siempre me gustaron las ciencias sociales. Yo fui amante de la geografía, de la historia, del español. Y luego, cuando vi filosofía, pues me gustó mucho. Y cuando decidí estudiar una carrera, pues yo pensé que de pronto filosofía era una carrera que podría ser interesante, pero incierta en cuanto al futuro laboral. Entonces pensaba que psicología era como una especie de filosofía aplicada.
Esa era como la idea que yo tenía. Y entré pues, en ese momento yo era amigo de alguien que también pues fue un docente de Univalle, un gran amigo mío y que desafortunadamente pues falleció en un trágico accidente, Pierangelo González. Nosotros éramos amigos desde la adolescencia, vecinos. Y ambos pues nos entendíamos muy bien y cuando fuimos a llenar el formulario para la universidad y terminamos pues como coincidiendo en que queríamos estudiar psicología. Y bueno, esa fue un poco como, es como la anécdota pues en relación con la elección de la carrera, ¿no? Que él me dijo, Pierre me dijo, bueno, vos qué pusiste ahí en el formulario? Y pues yo puse psicología. Él me dijo, ah, bueno, pues yo también puso, pero así como de manera Interesante. como despreocupada, ¿no? Como si lo hubiera elegido a Una último. manera fresca, Sí, ah, bueno, entonces yo también la como pongo. diríamos nosotros. Sí, creo que en ese momento uno podía tener una segunda, poner como una segunda opción, no recuerdo muy bien, pero en el formulario, Sí, pero correcto. puso algo así como biología marina y yo no recuerdo qué puse. Pero yo siempre estuve como decidido, o sea, casi nunca tuve como ninguna vacilación en cuanto a la carrera pues de mi elección, ¿no? Y pues sí, en ese momento entramos una generación de estudiantes que pues muchos de ellos pues, como te contaba, pues entre ellos Pierangelo, pues que fue un estudiante, un académico muy exitoso, que fue docente también de la universidad, hizo maestría en filosofía, era una persona muy brillante. Y una generación pues de muchos que después egresamos y salimos pues a estudiar a otras partes, a ejercer la carrera y otros que seguimos aquí mismo en la universidad, como por ejemplo una compañera mía también de pregrado, Jenny Otalora, Jenny Otalora es también docente actualmente del instituto. Qué excelente. Se me hace fascinante que varias personas conocidas de mi parte de esa época, muchos de ustedes han tenido esa importante oportunidad de regresar a la universidad, varios a hacer maestrías o doctorados, porque hoy en día los hay. En aquel entonces, recuerda, nosotros solamente teníamos la oportunidad, inclusive solamente en mi caso, el plan de psicología que pertenecía a la facultad y ya luego se transforma en escuela de psicología y no había ni siquiera una maestría, ni se veía asomar por ese tiempo. Me refiero a empezando los 90, en el 91 específicamente. Y ya posteriormente se desarrollan otros programas interesantes allí y adquiere el sentido de instituto formalmente hablando, por carácter investigativo y surgen las maestrías y tengo entendido que también pues está un doctorado, ¿correcto? Entonces, eso creo que es interesantísimo. Es una historia, desde mi perspectiva, espectacular, porque empieza algo muy básico y ya lo hemos narrado por medio de lo que han compartido maestros de nosotros de aquel entonces que iniciaron, como don Henry Granada, por ejemplo, como don Hernán de los Ríos, Alonso Tejada, este programa, este plan. En ese orden de ideas, ¿recuerdas algunas anécdotas, Diego, que te unan con el ambiente universitario de aquellos días, con la vida que era tan maravillosa, a pesar de lo conflictiva que estaba la situación en Cali, donde nosotros residíamos? ¿Hay algunas anécdotas que recuerdes vivamente que quisieras compartir? Pues recuerdo que, que la universidad se convirtió como en la casa, ¿no? Digamos, uno pasaba más tiempo en la universidad que en otras partes y había pues una cantidad de cosas que hacer. Yo imagino que todo eso subsiste pues, pero había una oferta cultural bastante interesante, peñas artísticas, cuenteros, audiciones y pues uno se la pasaba pues gran parte del tiempo en la universidad pues aprovechando todos esos espacios. Hace poco nomás recordaba por un video que vi en Facebook que por ese entonces fue la agrupación Son 14
una orquesta cubana, pues, de salsa impresionante, pues, que se presentó ahí en Banderas. Y yo recuerdo que yo estuve ahí, pues, bailando y cantando a todo pulmón con esa agrupación, ¿no? Yo llegué a ver grandes músicos, no solamente a Son 14, también vi a Alberto Santiago, que se presentó en el Coliseo. Pero sí, uno recuerda mucho la universidad, pues, como ese espacio donde uno disfrutaba de una cantidad de cosas artísticas, culturales, uno iba, pues, se la pasaba también en el CDU. Eh, no sé, pues había tantas cosas que hacer que era la vida, ¿no? Digamos, lo que se vivía allá era impresionante, ¿no? Todo lo que se movía en la universidad. De veras que sí, y gracias por recordar eso de Son 14, porque entonces hubo dos presentaciones de ellos. Yo recuerdo aquella que fue cerca del CDU, por las canchas de basquetbol, de voleibol, por esa área. Hubo otra presentación entonces que fue la que me tocó a mí por allá, por el quizá 94. Cuando ellos llegan a Cali, inclusive se demoraron mucho tiempo en Cali porque por asuntos desconocidos ellos no querían fácilmente regresar hacia Cuba, entonces, y luego tuvieron inconvenientes por las cuestiones de logística, entonces eso fue histórico ahí en Cali porque es un grupo muy querido y la salsa nos une mucho con los cubanos. Entonces, claro, fue interesante que ellos se identificaron con la ciudad y fueron parte de la ciudad y vivieron semanas hasta que pudieron regresar hacia, y eso fue lo que tú estás narrando precisamente acerca de esa anécdota en la Universidad del Valle. Y creo que me uno contigo, todo ese aspecto es muy interesante y el campus de la universidad nos ofreció a nosotros muy ricas experiencias de diverso índole, de formación, que precisamente con los años valoramos, pienso que aún más. Creo que en su momento no veíamos la verdadera dimensión de todo lo que estamos disfrutando y viviendo como seres humanos. ¿Qué piensas, Diego, ahora que eh, hay esta oportunidad de preguntártelo? Porque tú hoy en día tengo entendido que eres uno de los maestros del Instituto de Psicología, ¿correcto? ¿Nos puedes básicamente compartir un poco de lo que estás haciendo en la actualidad en Univalle, por favor? Pues yo llevo 3 años de nombrado, yo ya había, pues, después de graduarme, yo estuve mucho tiempo en una organización que se llama Médicos Sin Fronteras. Ahí trabajé, pues trabajé acá en Colombia, y luego fui a Francia a hacer mi maestría y posteriormente fui a otras misiones humanitarias con la misma organización en África, en Haití, en varios países. Cuando volví, el profesor Samson me contactó, me dijo pues que si yo estaba interesado en dictar un curso que se llamaba Violencia y Cultura. Me parecía genial pues ese curso. Yo siempre había pensado o me había llamado la atención la docencia y ese curso me parecía pues que me caía como anillo al dedo porque yo había trabajado pues en contextos de violencia y además tenía pues formación psicología cultural y transcultural. Entonces, ahí me vinculo con la universidad, pero ya, digamos, como contratista. Durante mucho tiempo trabajé como contratista, trabajé también en otras universidades privadas. Y luego participé pues en el concurso para ser profesor nombrado y pues quedé hace 3 años. Actualmente, pues es que estoy haciendo estoy como director de programa. Pues, digamos, como en la dirección de programa, pues hay una cantidad de cosas que hacer, sobre todo ahora, pues que estamos en plena pandemia. Entonces, ahí hemos tratado de hacer, por ejemplo, de liderar una estrategia de acompañamiento para los estudiantes que tienen dificultades, pues, con esta situación de emergencia. Estaba llevando, pues, estaba también coordinando una investigación sobre duelo de madres en contextos de conflicto armado. Pues la parte del trabajo de campo obviamente pues se paró, pero pues seguimos reuniéndonos para afinar algunas cosas, lo metodológico en algunos aspectos.
También pues dicté el semestre pasado, el semestre que acaba de terminar, un curso que se llama Fundamentos de Clínica. Y pues más o menos pues son los cursos que yo he dictado en estos últimos años en la universidad, son cursos de clínica y algunos cursos también de psicología cultural, electivas. Entonces, psicopatología, fundamentos de clínica, llegué a dictar evaluación y diagnóstico y también algunos cursos electivos como familia y cultura, violencia y cultura. Esa es más o menos la línea pues en la que yo he trabajado en la universidad. Y como te digo, pues ahora sí con muchas labores administrativas, pues por cuenta del cargo que tengo en este momento. Qué excelente, qué oportunidad. Me hace fascinante. Y más a ti que, pues, reconstruyendo esa parte histórica, precisamente cuando llegas, porque empiezas en el 94 a estudiar psicología, como lo venían narrando en aquella época, te gradúas en pregrado y en aquel entonces ya había sido constituido la Escuela de Psicología, que lo que nos corresponde a nosotros, a unas 2 generaciones anteriores a ustedes, era el plan de psicología simplemente, que estaba adscrito a la facultad al departamento de psicología, que a su vez estaba adscrito a la facultad de educación. Entonces, es interesante esas transformaciones. Y a ti, pues, te corresponde, estás en Cali, asumo yo, cuando pasa a ser de escuela de psicología a instituto. Y maravillosamente estás ahorita en la universidad, en el Instituto de Psicología, a por cerca de llegarse a convertir en facultad de psicología, lo cual sería como pasar de estar dentro de la facultad de la educación a la facultad de psicología, una transformación brillante. E incluso los maestros que estuvieron enseñando desde los 70 narran que en aquel entonces lo que existiera psicología como tal, era consejería de psicología. Y a ellos les tocó precisamente este punto importante de pasar de consejería a psicología y de allí precisamente a lo que estamos narrando por medio de estas entrevistas. Es fascinante y más teniendo en cuenta que precisamente la universidad cumple por este año, por esta época tan compleja, 75 años de su fundación. Y hay un detalle interesante allí, que está cerca de publicarse un libro que está terminando uno de nuestros maestros, don Álvaro Enríquez, que lo narrará en una entrevista posterior, un libro muy interesante que recopila pues, esa historia de las transformaciones. ¿Qué piensas tú en la actualidad, Diego, teniendo en cuenta este contexto que menciono? ¿Qué piensas de la formación del psicólogo? Y lo puedes narrar inclusive desde tu perspectiva, desde cuando empiezas, desde cuando te formas, avanzas tu educación, imagínate, viajas a Francia, maestría en Francia, y luego regresas, y luego hoy en día de director del plan de psicología. Es algo para mí muy destacado. ¿Qué piensas tú que has tenido estas oportunidades de la formación del psicólogo? Pues yo creo que la formación el del psicólogo en Univalle pues ha sido muy buena, ¿no? Digamos, siempre ha habido una amplia trayectoria de docentes, o sea, docentes pues de la más alta calidad, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de tener personas que de pronto en esa época, ahora es como muy normal pues que haya profesores que hayan hecho posgrados en el exterior, pero en ese momento posiblemente éramos los pioneros. Creo que en ese momento solamente estaba el programa de la Javeriana y el de la San Buenaventura, tal vez también estaba como muy nuevo, pero aparte de eso no había más programas. Entonces, nosotros contábamos pues con unos profesores de alta, que han estudiado, de alta pues, con un currículo pues impresionante, ¿no? Que han estudiado en Europa, Estados Unidos. Yo recuerdo Fernando Larreamendi, que tenía doctorado ya, que en paz descanse por otra parte, que ha hecho un doctorado en Estados Unidos. Profesores, aún incluso los que no tenían pues esos grandes títulos, grandes pergaminos, igual eran profesores
de una bagaje pues impresionante, ¿no? Entonces creo que siempre tuvimos unos buenos referentes. Creo que hay cosas que siempre van a quedar pues como faltando, digamos, en la formación. Pero lo básico estaba y lo más importante era pues como ese espíritu crítico que se nos infundía, esa pasión, digamos, por el saber. Y creo que eso ayudó a que muchos de nosotros pues fuéramos, de pronto trascendiéramos, ¿no? Como en el ejercicio pues de la psicología, ¿no? O sea, no nos quedáramos pues allí, sino que pues sí, seguimos, continuamos nuestro camino, hicimos posgrados, en fin, estamos ejerciendo docencia como ahora. Creo que la formación, pues de todos modos ha cambiado mucho, ¿no? La formación, eso tiene que ver con una cantidad de factores que yo pues pienso que me ameritan pues un análisis de pronto más profundo. Me refiero pues a la formación que yo recibí y la formación que reciben ahora los estudiantes. Yo percibo eso de pronto algo muy personal, pero creo que cuando nosotros entramos había como mucha pasión por estudiar psicología, ¿no? Psicología, de pronto uno se sentía como privilegiado por estar en la universidad y por estudiar esta carrera. Y había como una mística, digamos, de los que estudiábamos la carrera, creo que nos sentíamos como que estábamos haciendo algo importante. Yo tengo la percepción, y eso puede tener que ver con muchos factores que posiblemente desconozco, que hay un grado ahora de desmotivación, digamos, de los estudiantes que entran a la carrera, de incertidumbre, de dudas, digamos, respecto a si estudiar esto o no, o si eligieron esto pues como algo que querían realmente estudiar. No quiero decir que sean todos, o sea, eso es un porcentaje, una proporción. Hay otros que uno los ve igual de brillantes, apasionados, de personas muy, muy buenas en, digamos, en su estudio, pero una buena porción uno ve que están ahí como un poco dubitativos, como yo pienso, eso es una hipótesis que puede tener que ver con aspectos generacionales y puede tener que ver con aspectos, con la oferta, digamos, la sobreoferta que hay pues de planes de psicología, de planes de estudio. Ya casi todas las universidades pues ofrecen la carrera. La incertidumbre laboral, ¿no? Me imagino que se enfrentan pues a qué van a hacer pues cuando se gradúen. Sobre todo pues porque justamente gradúa tanto psicólogo. Entonces la carrera ha perdido un poco como la mística, pienso yo. Y eso repercute pues también un poco pienso yo, pues como en la calidad de la formación, pues porque la calidad de la formación también depende mucho del estudiante, no solamente de lo que le ofrece pues desde la universidad y desde lo que ofrecemos los docentes. Pero eso era un poco lo que a mí se me ocurría, pues sobre todo teniendo en cuenta los últimos años de docencia que he hecho, pues que uno ve un poco al estudiante un poco apático, un poco muy exigente, sí, claro, muy exigente, le exige mucho al docente, pero el estudiante a sí mismo no ve uno que se exija tanto o que corresponda pues con eso que demanda. Es una percepción obviamente muy personal, ¿no? Solamente la menciono como algo que he venido pensando pues hace algún tiempo. No te escucho. Precisamente, estaba relacionar que se me hace interesante tu reflexión, precisamente por la naturaleza de lo que constituye tu caso específico, que has tenido un avance importante académico y profesional en la universidad y has tenido la oportunidad de devolver toda esa sabiduría que has acumulado a través de los años a las nuevas generaciones. Muy pocos obviamente tienen ese privilegio y es bastante, tanto tu perspectiva al respecto tiene un valor muy significativo. En ese orden de ideas, ¿cuál piensas que es
Diego, por favor, compártenoslo, la esencia de la psicología o del trabajo a nivel general. Pues para mí la esencia, y eso también muy personal, lo digo, la esencia es lo clínico para mí, ¿no? Yo creo y eso yo se lo he escuchado pues no solamente porque yo tenga formación clínica, sino porque se lo he escuchado pues a muchos psicólogos que ejercen en otras áreas de la psicología, pero que de alguna manera saben que lo que los hace psicólogos es lo clínico. Sí, y lo clínico pues para mí es como esta postura crítica de la que yo te hablaba hace un rato, la que yo pienso que nosotros fuimos formados. Esa puede ser que uno incluso carezca de teorías o de pronto no se conozca al derecho al revés, pues las grandes teorías de la psicología o los hallazgos, las investigaciones o las desconozca. Pero hay algo que siempre lo va a acompañar a uno y es como esa posibilidad pues de analizar las situaciones en su singularidad y de ver un poco más allá pues de lo que uno puede ver a primera vista, ¿no? Yo creo que de hecho ahora los estudiantes piden mucho, y eso es lo que ellos quieren a veces, piden mucho que uno les dé como respuestas concretas, claras, que les dé certezas, casi como si la psicología fuera pues una ciencia exacta, ¿no? Ahora se habla mucho de la evidencia, el estudiante pide mucho el tema o les gusta mucho eso cuando les hablan de psicología basada en la evidencia. Yo me adhiero más como a una perspectiva de la psicología que cuestiona, que interroga, que pregunta, que va más allá pues como de estas cosas que aparecen como tan evidentes o tan precisas, ¿no? Esa fue la psicología en la que yo me formé y creo que eso es un poco el valor sobre todo de la formación del psicólogo en Univalle, el plus. Puede ser que tengamos otras carencias, ¿sí? Otras fallas en relación con otras formas, con estudiantes o psicólogos de otras universidades, facultades, pero creo que ese es el plus que nosotros tenemos. Una mirada crítica, Diego, muy apuntada pues como a lo singular. a lo particular. Sí. Desde tu perspectiva, Diego, hay como dos puntos a partir de lo que estás hablando. Hay dos puntos allí interesantes. El primero, ¿qué áreas de los saberes te han aportado a ti, Diego? Y complementario a eso, ¿qué incorporarías tú? Precisamente lo que vienes mencionando. Si tú tuvieras esa oportunidad de decir, yo incorporaría estas áreas del conocimiento, de la sabiduría humana, de los saberes, de otras ciencias. ¿Qué hay al respecto? Pues Aquí están estos dos. yo creo que la psicología debe estar en diálogo con otras disciplinas, con otros saberes. Y yo creo que ahora se ha entrado como en una especie de menosprecio o de subestimación de ciertos saberes que son como muy importantes. Para mí es muy importante la relación de la psicología con el psicoanálisis. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, pues el psicoanálisis se le subestima mucho, pues digamos, hay un discurso muy fuerte, pues, como en contra del psicoanálisis, cosa que en mi época, pues, no era así, era muy valorado. Me parece que la relación de la psicología con la antropología me parece fundamental. Yo que he trabajado, pues, en contextos culturales de diversa índole, pues, yo veo que el estudiante se forme en antropología o que conozca de algo de antropología, psicología cultural, me parece fundamental. Y la formación filosófica me parece importantísima, que también se ha perdido, ¿no? La formación filosófica fuerte, digamos, de las bases filosóficas de la psicología, creo que son fundamentales en la formación del psicólogo. Yo vería como esos saberes, digamos, asociados a la psicología, que son como muy importantes.
O sea, todo me parece importante, ¿no? Todo, o sea, muchas otras cosas me parecen importantes, tener una formación sociológica o una formación, digamos, en general en ciencias sociales. Yo, por ejemplo, fui docente en algunos momentos de la Escuela de Trabajo Social y ellos aportan mucho con su visión sobre la familia, tienen cosas muy interesantes. Entonces yo creo eso, yo creo que el psicólogo debe estar, obviamente también el psicólogo debe estar un poco enterado de lo que dicen las ciencias duras, por ejemplo, las neurociencias. Creo que son cosas que los psicólogos tenemos que conocer, pero sin dejarnos llevar por la apariencia de cientificidad y de pensar pues que es un poco lo único y que excluye como otras formas de saber del psicólogo que son como muy importantes y que nos permiten tener una mirada un poco más allá de a veces estas miradas tan, pues tan radicales, ¿no? De que esto es lo científico y que esto es lo único que vale y ya. Entonces yo creo que es tener como un equilibrio entre esas diferentes formas de entender lo psicológico que nos han enriquecido, pues han enriquecido la disciplina. Correcto, se me hace importante también tu reflexión al respecto, porque lo psicológico, por particular que sea y por específico, está dentro del entorno. Y necesariamente tenemos que mirar el contexto, el entorno, de lo contrario quedaríamos descontextualizados. En ese orden de te ha tocado un tiempo muy complejo, asumo yo, por razones quizás obvias, toda esta situación del confinamiento. Y, y pues claro, te toca desde una perspectiva desde la docencia y desde la parte de la dirección. ¿Cómo has manejado precisamente esta situación de la educación virtual, de lo que tú me diste un adelanto al principio, coordinar esos asuntos con los que tienen problemas con conectividad? Todo este mundo fascinante que nunca se ha dado esta oportunidad de trabajar de esta manera. Y tú ¿cómo lo visualizas? Pues ha sido muy complejo, ¿no? De manejar. Se han aunado esfuerzos, pues, no solamente pues, desde las iniciativas del instituto, sino desde la universidad, pues, como para brindar a los estudiantes acceso, pues, a tecnología, conexión, conectividad, en fin. Pero igual no deja de haber estudiantes, pues, que se les complica bastante la cosa, ¿no? Y la universidad, pues, ha hecho la concesión o digamos más bien ha propuesto la alternativa de que los estudiantes que tienen esas dificultades queden pendientes, su nota quede pendiente, que ellos puedan después resolver pues como su nota con el docente. Pero sí ha sido un reto y hemos tratado de hacer, por ejemplo, pues obviamente a todos los docentes nos tocó de un momento a otro comenzar a dar clases virtuales. Muchos de ellos o muchos de nosotros sin entrenamiento previo, sin conocimiento de herramientas virtuales. Y entonces hemos hecho reuniones periódicas. Hicimos una reunión al principio de la pandemia para ver un poco cómo les estaba yendo con esas herramientas. También hicimos reuniones con estudiantes. Tratamos pues como de hacer los ajustes necesarios de acuerdo con esas diferentes reflexiones que se hicieron desde ambas orillas. Se han brindado cursos, la DINTEV, aquí el departamento pues, que ofrece pues toda la parte de tecnología. Se ha ofrecido a dar cursos a los profesores para que den clases virtuales de la mejor manera. Para mí en particular la experiencia fue muy positiva, pero pues cada profesor ha tenido sus diferentes experiencias, ¿no? El estudiante suele ver pues la educación virtual como algo de inferior calidad, pero creo que también depende mucho del estudiante, ¿no? Depende de qué tanto él se implique, ¿sí? Se involucre
porque efectivamente pues le toca desarrollar, digamos, ser mucho más autónomo que en la formación presencial, ¿no? Pero yo pienso que es una alternativa totalmente válida, legítima y que en estos momentos, pues, además que es por una cuestión de fuerza, ¿no? Que se da el asunto de la formación virtual. Pero creo que hemos hecho todo lo posible por no rebajar, pues, la calidad. Los profesores se la han ingeniado para poder dar sus clases. Y en algunos casos, por ejemplo, mi experiencia con el curso de clínica fue muy buena. Tengo la impresión de que los estudiantes quedaron muy contentos. En general, pues las evaluaciones lo dicen. Quedaron satisfechos con el curso. Qué bien. Respecto a esta situación, a futuro, ¿qué retos piensan que van a seguir afrontando de aquí en adelante? Porque creo que esto no para, desde mi perspectiva, va para un buen rato. Pues, ¿Qué retos vislumbras? sí, se había planteado como un modelo de alternancia, donde, por ejemplo, una parte del grupo, pues para evitar sobre todo, pues concentraciones masivas, digamos, una parte del grupo estaba en clase presencial, la otra veía la clase, pero pues desde sus casas, y se alternaba, la semana siguiente se intercambiaban pues los lugares, pero yo creo que tal como están las cosas, pues el tema va a seguir siendo virtual, ¿no? Entonces, pues toca seguir empleando todos estos recursos. Incluso se creó un formulario donde los profesores me reportaban un poco sus clases, las dificultades que habían tenido. Toda esa información nos ha servido pues como para tratar de mejorar pues como la educación pues remota. Entonces yo creo que el reto es porque yo también pienso que el modelo de alternancia todavía no se va a implementar hasta tanto la cosa no se aplaque un poco, porque uno ve pues que el tema de la emergencia va en ascenso. La curva no se ha aplanado pues y no creo que vaya a haber todavía educación presencial por el momento. Entonces va a tocar seguir el modo virtual y tratar de ver cómo lo podemos hacer de la mejor manera, ¿no? Ahora, Diego, respecto a, sería importante conocer, ¿existe algo que trascienda mucho a nivel de la pasión en tu vida? Hay algo que se destaque, hay algo primordial allí, hay una pasión que se imponga sobre lo demás que te interesa y te impacta como ser humano y como profesional en la psicología. Se podría hablar de si hay algo que tiene mayor fuerza. Pues digamos que a mí me ha apasionado el trabajo que yo hacía con población vulnerable, ¿no? Población y la pasión, digamos, que me despertaba también el trabajar pues en contextos culturales distintos. Entonces, ese ha sido como digamos, como lo que me ha despertado como más interés, más pasión en mi carrera. El trabajo en estos contextos culturales, pues distintos, pero también pues con poblaciones en un grado pues de vulnerabilidad alto, que han sufrido pues catástrofes, que han sido violentadas. Entonces creo que eso esa parte pues un poco ha sido pues muy importante en mi vida. Y ahora como docente pues de alguna manera he tratado ahora estoy pues tratando de formar un semillero en clínica transcultural. Para volver a encontrar un poco, pues, como encontrarme un poco con esas realidades, pues, distintas con las que yo estuve cuando trabajé en estas misiones humanitarias. Entonces yo creo que eso para mí es un poco
lo que siempre me ha parecido fascinante, pues conocer estas dimensiones del ser humano que son culturalmente distintas pues a las que uno conoce. Esas formas de vida, formas de ver el mundo. Eso para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida y que pues yo he querido seguir de alguna manera cultivando a través de la investigación o desde la academia pues con el tema de la clínica transcultural. Gracias por haber compartido todos esos aspectos tan detallados, tan reflexivos y muy interesantes de tu desarrollo, de tu aporte, de tu trabajo. Y resumiendo todos estos aspectos que nos has compartido tan amablemente, Diego Mercado, ¿cómo se ve a partir de ahorita, hablando a nivel de proyección, digamos en unos 5 años? ¿Cómo te percibes tú en un periodo aproximado de ese tiempo, transcurriendo esa época? Pues yo me vería como consolidando algunos de los proyectos académicos que tengo actualmente, habiendo terminado mi investigación, habiendo cumplido pues con mi cargo de dirección de programa, ojalá satisfactoriamente, y me veo pues iniciando el doctorado, ¿no? Por lo menos si no he terminado, yo no creo que en 5 años lo termine, pues porque, pero por lo menos en 5 años lo habré comenzado. Esa es un poco mi visión pues de futuro en este momento. Qué bien. Excelente ver un interés tan grande por un campo profesional y se me hace tu compromiso bastante destacable. Y agradezco desde el personal, obviamente, tu aporte y toda tu contribución, porque nos conecta a lo psicológico, nos conecta el campo de la psicología, porque fuimos formados en ello en nuestro campus, en nuestra alma mater, en la Universidad del Valle, y de allí recogemos como seres humanos, tanto en tu caso como en el mío y compañeros míos, y de esa época de los 90, muchos aspectos interesantes que de veras generan esa sensación de gran reflexión del tiempo vivido, del presente y precisamente como lo narras, de las proyecciones a futuro. Te agradezco grandemente, Diego, toda pues, la inversión de tiempo que has hecho, tan importante para llevar a cabo esta entrevista, tus aportes, tus reflexiones, de verdad es que es un material bastante bonito de tener, porque has sido parte de esa época y sigues siendo parte de esta época en la misma universidad. Te agradezco de lo personal y ánimo de adelante con tus planes. Y bueno, para los que puedan revisar este material interesantemente por medio de las redes y por medios digitales, pues se les anima a que puedan dejar sus comentarios y preguntas, también inquietudes o reflexiones al respecto para alimentar pues la conversación respecto a estos temas que se están manejando aquí. Muchas gracias a todos, muchas gracias Diego y espero que te sigas encontrando bien y que tus planes pues se lleven a cabo de una manera muy integral, muy positiva y que sigas con ese optimismo, con esas ganas de luchar y de plantear cosas interesantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dalber, y un saludo a todas las personas pues, que nos ven o nos verán pues, en algún momento gracias a estos medios virtuales. Gracias, Diego, muy amable.